Bárbaro. Bueno, muy bien. En este momento vamos a tener una visita doble, algo que me pone muy contento, recibir dos hermosas señoritas. La verdad que siempre es bueno y me alegra y trae un poco más de juventud a nuestra pantalla. Pero ellas no son simplemente dos personas jóvenes porque sí, son dos personas que tienen un objetivo bastante interesante y que quizás quienes abocamos eh, a intentar un camino por la paz, a quienes creemos que la paz sí es posible, quienes creemos que hay que hacer cosas por la paz, nos pone muy felices encontrar proyectos como este. Permítanme presentarles a Bárbara Seifer y Melody Amal Cabalán. ¿Cómo están? Lindo estar Hola, ¿cómo acá. están? Un gusto que estén acá. Cuéntenos un poquito quién es cada uno de ustedes, qué hace, de dónde viene, a qué se dedicó antes de esta vida y después vamos al proyecto tan hermoso que tienen. Bueno, yo soy Bárbara Seifer, soy de Buenos Aires, Argentina. Eh, Soy politóloga, magíster en análisis del discurso y soy de la comunidad judía, Ujú. nacida y criada del ámbito judío, escuela judía, club judío, Ajá, etcétera, acá en Buenos Aires. ok. Melody, Bueno, hola a todos. Mi nombre es Melody Amal Jalil Cabalán, soy argentina, también de Buenos Aires. Me crié en mi comunidad, la comunidad musulmana y árabe. Mi familia es del Líbano y también tengo una parte portuguesa. Estudié Relaciones Internacionales, me dedico a la certificación halal, algo tan importante para la vida diaria de los musulmanes, que es garantizar el consumo lícito y bueno para quienes profesan la fe del Islam. Y acá me tienen junto con Barbie, somos creadoras de En tus zapatos. ok. Todavía no vamos. O sea que el trabajo tuyo es como si fuera certificación de kasher del otro lado. Es como certificación de Claro, kasherut. para Ok. Para el así es. islamismo. Bárbaro. Sí, desde Excelente. Argentina al mundo halal. Y vos verificás de Argentina las cosas que salen de Argentina para exportación también. Sí, sí, porque el consumo masivo halal no está en Argentina como sucede con el kosher, sino Ok. Se congeló porque algunos de los productos deben salir congelados. Por eso es que en este minuto está congelada. Vamos a un segundo a esperar que venga. Ok. Entonces, ¿qué productos son los que exporta Argentina para el mundo islámico? bueno, Argentina es un país productor que produce justamente productos que en otras partes del mundo no se puede encontrar. Estamos más acostumbrados a decir, bueno, la carne argentina dentro de los permitidos del halal, con certificación halal al mundo árabe musulmán. Pero después aparecen otros productos que también tienen que estar garantizados, como ser los lácteos, la gelatina, los aditivos e ingredientes, el jugo de frutas, el aceite, la miel, que son productos muy ricos de nuestro país. Y hoy encontramos que la certificación halal también está en los productos químicos, en los plásticos, porque tiene que ver con el contacto que tiene el musulmán en su vida diaria, tanto para consumirlo como para manipularlo. Tal es así que hay países que requieren que la comida para mascotas esté certificada halal. Y es extraño porque por lo general los religiosos, por ejemplo, tanto perros no tienen en su casa, pero sí tienen gatos, es una Mm, costumbre muy de musulmanes, como vemos en Turquía, que ujú. andan por todos lados, y por una cuestión de facilidad prefieren que todo lo que esté en su hogar esté garantizado, esté permitido, entonces termina siendo un producto para un animal halal. Perfecto. Bueno, la verdad que me abre muchas ventanas. Esto me interesa muchísimo. Es algo que desconozco en absoluto. Pero bueno, como nuestro tema es otro, pero la verdad que me parece muy interesante esto que vos desarrollás, por lo cual debes haber estudiado mucho para saber exactamente qué producto, qué componentes tiene, qué componentes no.
digamos, debe ser una materia bastante interesante para estudiar, ¿no? Te lleva bastante tiempo. Sí, es interesante. Yo más que nada sé desde la práctica lo que escuché en mi familia como musulmana y también por haberme capacitado. No es mi área, justamente la de auditar y garantizar los alimentos. Yo estoy más en las relaciones internacionales, que es que Argentina pueda ingresar a esos mercados musulmanes porque hay permisos específicos para ello, pero bueno, como toda certificadora prolija y seria, tenemos a las personas indicadas para cada área y está el auditor musulmán o la auditora musulmana, el faenador musulmán, que propiamente se dedica a cada instancia. Ok, perfecto. ¿Qué fue lo que te llevó a decidirte por por ese rubro? ¿Cómo fue que llegaste allí? Bueno, lo heredé. Mirá vos, interesante Empresa también. familiar, sí, sí. Mi abuelo, un libanés, que vino con muchos sueños, era chiquito y de joven, muy joven, él decía que quería primero fundar una escuela con educación árabe musulmana. La gente le decía que estaba loco porque él era inmigrante y era pobre, pero fue una persona que jamás paró con todo lo que se imaginaba para su comunidad y así fundó la primera escuela primaria con valores y educación islámica y con idioma árabe en el barrio de Floresta, pero también la primera escuela en América Latina, una escuela que embajadores e incluso políticos de todas partes del mundo lo apoyaron, incluso diarios de Argentina y políticos de Argentina, para que él cumpla ese sueño que dejó una herencia de educación para la comunidad. Y como él, trabajaba para las embajadas de los países árabes como traductor de idioma, le pedían las embajadas que en ese momento querían llevar la carne tan rica que comían acá en Argentina a sus países. Mm, Y ahí él empezó a garantizar el halal. Luego ah, continúa mi padre, estamos mis hermanos, bueno, y todo el equipo profesional. Y es algo que yo traté de encontrarle en mi educación, las relaciones internacionales, un lugar a esta, digamos, a esta actividad que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque llevar los colores de nuestro país, de Argentina, y el concepto y los valores de una fe que habla no solo de cómo debes rezar y ayunar, sino también de cómo deberíamos, en la manera posible, alimentarnos para vivir una vida cuidando y entendiendo que, como dice el Sagrado Corán, nosotros somos Halifatul Ard, los guardianes de la tierra, por eso esa compasión en el sacrificio en la faena y demás, que bueno, que se comparte con los valores de la certificación kosher, ¿verdad? ok, la verdad que bueno, es muy amplio, tendríamos que entrar en cada uno de los puntos porque es muy interesante cómo se debe hacer cada cosa. La verdad que para mí es un mundo absolutamente nuevo, supongo para mucha de nuestra audiencia, pero bueno, vas a estar cerca del Líbano porque nosotros estamos exactamente a 20 kilómetros del Líbano, con lo cual quizás de alguna manera el corazoncito va a estar cerca de aquí. Nosotros no tenemos acceso al Líbano, lamentablemente yo llegué hace 24 años, ya estaba cerrado, pero en su momento por acá pasaba el tren, que era el famoso Expreso Oriente, que llegaba hasta la Meca, ¿no? Con lo cual tenemos vida acá en común y por supuesto hay muchos libaneses viviendo en la ciudad de Naharía, porque después de la Segunda Guerra del Líbano, las milicias libanesas, muchos están en el territorio israelí y muchos acá en un área que es cerquita, ¿no? Que es lo más cerquita, cerca de 1000 familias están viviendo aquí en esta ciudad de libaneses, así es. Bueno, ¿cómo se conocen una politóloga y una especialista en halal? Dije bien, ¿no? Ok. ¿Cómo se conocen? ¿Dónde? Bueno, la historia fue que yo estudié relaciones internacionales y resolución de conflictos en Israel con un profesor que se llama Eddie Kaufman, un profesor argentino muy reconocido.
de la Universidad de Haifa, y él venía a Buenos Aires, y entonces yo quería hacer que él diera un entrenamiento, un curso breve para jóvenes acá que les interesara el tema en Buenos Aires. Y cuando lo convoco, él me dice, sí, claro, voy, pero yo enseño de manera experiencial. Quiere decir que yo no voy a enseñar teoría, sino que lo que yo enseñe lo tenemos que aplicar en el grupo. Así que el grupo tiene que ser mixto y tiene que haber igual cantidad de judíos, cristianos y musulmanes. Y ahí fue cuando esta chica judía de la burbuja judía de Buenos Aires se da cuenta de que 5 jóvenes judíos que les interese el conflicto en Medio Oriente y la resolución de conflictos podía conseguir fácil. Cristianos u otras religiones, otros goyim diríamos, en la facultad conocía a muchos, pero musulmanes no conocía a nadie. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que a mí me interesaba tanto el tema y que yo había estudiado en el exterior y buscado en las universidades y en libros respuestas para entender mejor el conflicto, y nunca me había detenido a conversar con alguien del otro lado o a escuchar qué se estaba diciendo del otro lado. Ni siquiera conocía a alguien. Y en esa búsqueda, con esta excusa, llegué a Melody a través de un grupo de judíos y musulmanes, de jóvenes que ya estaban trabajando juntos, en el marco de una iniciativa del Congreso Judío Latinoamericano con el Instituto Islam para la Paz, acá en Buenos Aires. Y ahí fue cuando a este entrenamiento que yo organizaba llegaron Melody y sus amigos. Y bueno, cuando llegaron... Como un conjunto musical, Melody y sus amigos. Melody y sus amigos, así fue. Una banda, bueno, banda de rock. Y para mí era como cumplir un cupo, un pedido, claro. un requisito que tenía que cumplir, pero no es que realmente pensaba que tuviéramos mucho en común o que nada fuera a salir de eso. Y el entrenamiento era intensivo, eran 3 días en las afueras de la ciudad, conviviendo en un castillo medieval. Y ahí en la convivencia, en los pasillos, en las habitaciones, en las comidas, a la noche, después de las actividades, fue cuando nos empezamos a dar cuenta que éramos todos jóvenes de los 90, 2000, de la ciudad de Buenos Aires, y que teníamos muchísimas cosas en común, a pesar de que nos habíamos creído que no teníamos nada en común y que teníamos que ser enemigos. Claro. Y bueno, ahí de a poco fuimos explorando hasta realmente convertirnos en amigas, muy amigas. Qué bueno. La pregunta es, Melody, vos, digamos, rezás antes de comer, ¿tenés una práctica religiosa permanente o es algo que lo adaptás de acuerdo al momento? Mira, dentro de lo que puedo, soy practicante del Islam. Yo me siento muy bendecida de pertenecer a una fe que me inculcaron mis padres, sobre todo mi mamá, en la práctica de enseñarme a rezar, a ser agradecidos. Constantemente el Sagrado Corán habla de que para ser agradecidos con Dios tenemos que ser agradecidos con el resto de las personas, ¿no? Y de eso se trata el rezar, el ayunar, que también son tradiciones ligadas y que continúan el mensaje anterior de los evangelios, la Torá. El Corán dice, le habla a la humanidad, pero dice, creemos en las revelaciones anteriores al Sagrado Corán, como los evangelios, que se le dice en idioma árabe el Injil, la Taurá, que sería la Torá, los mandamientos, las tribus. Entonces, yo encuentro en el Islam, en mi práctica, un camino recorrido que no inició con el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, con él sea la paz, sus compañeros y su familia, sino que es ese ladrillo que vino a poner él, que ya había puesto un ladrillo Abraham, Jacob, Moisés, Jesús. Y muchas veces yo sé que encontramos en este mundo polarizado desde los comienzos, de que a veces creemos que nuestra fe es superior a la de otro,
pero gracias a Dios creo que tuve la dicha de, al haber sido nieta de libaneses y de un portugués, el haber nacido en Argentina, siguiendo con la cultura de mi comunidad, pero en un barrio en el que yo salía de la escuela y pasaban niños judíos con la kipá saliendo de la escuela atrás de la mía, y todo eso a mí me dio una posibilidad que creo que tenemos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de vivir de otra manera, que no somos nosotros solos, obsoletos, los únicos, y que tenemos que vivir en un mismo lugar, un mismo grupo para poder practicar. Yo cuando trabajo con Barbie o realizamos alguna actividad de resolución de conflictos o diálogo interreligioso, siento que es una oportunidad para mí de poder reforzar mi fe, porque ¿de qué me sirve guardármela para mí sola o utilizarla para creer que soy superior al resto, sino encontrar las similitudes y las diferencias que nos hacen más humanos, ¿no? Digo, cuando nosotros ayunamos en el mes de Ramadán, para los que tienen salud y para los que no podemos hacerlo, hay otras posibilidades de otras acciones, pero dice, ayunad pues al igual que han ayunado tus antepasados. Eso le dice Allah a través del arcángel Gabriel al profeta Muhammad. ¿Y quién ayunó antes que el profeta Muhammad? Jesús, Abraham, digo, justo mañana celebramos el Eid del Adha, que me gustaría saludar a la comunidad musulmana, por esta festividad que es la fiesta más grande, en donde ¿qué hacemos los musulmanes? Una vez en la vida tenemos que ir a la Meca, a la Kaaba, lo que hoy se conoce como el Reino de Arabia Saudita. Ese cubo en donde nosotros giramos y después vamos a las montañas de Safa y Marwa, de un lado al otro corriendo, y hacemos diferentes actividades. ¿Quién las hizo antes? Abraham, y para nosotros la historia dice Agar y su hijo Ismael. Digo, somos una continuación. Solos no podemos existir, únicos no lo somos. La Meca no tenía forma de que haya gente que viva en ese lugar, era solo un cubo en ese momento. Y gracias a que emigró allí Abraham, Agar y en nuestro caso histórico de revelación, su hijo Ismail, fue que brotó el milagro de Zamzam, esa agua que para nosotros es pura y que cura, en la que gracias a ese brote de agua dejó de ser un desierto y empezaron a vivir, a habitar comunidades para que luego de cientos de años llegue la revelación islámica. No hay uno sin el otro. Bueno, la verdad que se me ocurren muchas cosas. Vos sabés que yo, entre otras cosas, hago stand-up. Y la verdad que cuando vos me decís todo esto, claro, se me ocurre dar vueltas a algo, y van corriendo de un lugar a otro. Digo, casi una carrera de postas, ¿no? Porque realmente tienen que estar en estado. De todos modos, vos hoy vas a estar más cerca de la Meca que lo que estarías ahí en Buenos Aires. Por lo menos estás en Naharía, que estás cerca del Líbano. Estás en la zona, digamos. Claro, estoy en la región. Ahora, vos estás ahí, sí. Desde este lugar se encuentran, empiezan a hablar. ¿Y cómo surge hacer un proyecto juntas? ¿Cómo surge En tus zapatos? Bueno, dale, a mí, dale. Bueno, después de este primer encuentro y de esta convivencia que nos hizo amigas, empezamos a trabajar juntas, haciendo proyectos con la intención de que más jóvenes de nuestras comunidades tuvieran espacio para encontrarse y conocerse. Hicimos proyectos en el marco del gobierno de la ciudad, de la legislatura de la ciudad, para mujeres, para jóvenes. Y bueno, después llegó el 7 de octubre, que nos cayó como un balde de agua fría, obviamente, a todos, y en especial los que veníamos trabajando para la paz y para la convivencia. Fue un golpe muy duro, porque todo lo que nosotros creíamos y por lo que veníamos trabajando se puso como un poco en jaque. Nosotros creíamos que estábamos avanzando en ese camino y que veníamos en el camino de que cada vez iban a firmar más acuerdos de paz en la región, y de golpe, bueno, todo se fue al demonio. Veníamos de los acuerdos de Abraham, veníamos de los acuerdos de Abraham. Uh-huh. Correcto. Entonces, bueno, el mundo de la paz y la convivencia sufrió un golpe muy fuerte, y por lo menos lo que eran nuestras comunidades, obviamente en ese momento hablar de paz
era no solamente una utopía, sino que básicamente eras un traidor si hablabas de paz y de no violencia. Y y eso sí, le pasó a los dos, digamos, ¿esto le pasó a las dos? sí, Ujú. nos O sea, tenían un pasaban cosas muy sentimiento similares. compartido, ¿se miraban igual? ¿Ustedes se seguían mirando igual? ¿O había algo entre ustedes? Es Bueno, yo me enteré interesante. de lo que estaba pasando por Melody. Oh, Acá, bueno, ese sábado por la mañana, acá tenemos un par de horas más, o sea, un par de horas menos, entonces yo me desperté, yo estaba embarazada de 9 meses, ya pensando, estaba de licencia, pensando en entrar en un está, modo sí. eh, madre por un Modo tiempo, avión. modo avión, y me despierto con un mensaje de Melody que dice, amiga, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están tus amigos? Todos acá tenemos gente viviendo allá. Claro, no sabías de qué Y yo hablaba. digo, no, yo digo, uy, ¿qué pasó? Y bueno, ahí se acuerdan, bueno, no les tengo que contar a ustedes, ese día las noticias eran muy fragmentarias, no se entendía muy bien, no había No. claridad. Y bueno, yo estaba acostumbrada acá a hacer como un poco el front de decir, bueno, veamos si no son fake news, veamos si no son imágenes viejas, qué sé yo, y de golpe se empezaba a comprobar que todo era cierto, que todo era más terrible de lo que uno pensaba. Y bueno, fue un golpe muy duro, pero bueno, me enteré de eso y estuve acompañada desde el minuto uno por mi amiga, que fue la que me dio el pie y se preocupó primero por mi gente. Como Ahora, uno hace cuando tiene un amigo que tiene familia en una zona de conflicto, ¿no? sí, es bárbaro. Y yo digo, ustedes ahí tocaron, me parece una realidad. Me parece que ese fue un golpe de realidad, digamos. Decirle, bueno, mira, queremos hacer la paz y está muy lindo, estamos en Argentina y árabes y judíos podemos ir juntos, disfrutamos, hicimos el curso y podemos dar inclusive talleres de paz, todo bárbaro. Y de repente, pum, te pega la realidad y dice, pará, ¿qué está pasando? Mm. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo salen? ¿En tus zapatos ya existía? No. No, Ok. hacíamos proyectos juntas, pero En tus zapatos nace después de eso, del 7 de octubre y después del ingreso de Israel en Gaza y posteriormente en el Líbano, donde está la familia de Melody, y surge de una necesidad y unas ganas de abrir nuestras conversaciones al mundo, porque lo que nos pasaba era que nuestros amigos, nuestra familia, nos preguntaba, ay, ¿y qué opina tu amiga musulmana de tal cosa? ¿Y qué opina tu amiga judía de esto que pasó? Qué Y difícil nosotros eso. nos encontrábamos como teniendo que poner en palabras del otro y dijimos, bueno, vamos a abrir y que cada uno pueda escuchar de forma directa, mirándonos a los ojos, sintiendo las emociones que hay detrás de eso. Y así salió la primera temporada de En tus zapatos, este podcast, que la primera temporada tiene 8 episodios, la grabamos en 2024 Mm. y era en tiempo real, semana a semana iban avanzando los sucesos y son nuestras reacciones genuinas que las hicimos con mucho miedo y mucha angustia y muchos nervios. Era la primera vez que hacíamos algo mediático, pero bueno, ese es nuestro testimonio. ¿Cómo la gente llega hoy a En tus zapatos? ¿En YouTube también está? Está en Spotify, está en YouTube Ok, y tenemos nuestra comunidad en Instagram, en @entuzapatosok, que hacemos contenido más allá del podcast. ok. ¿Se incorpora más gente En tus zapatos o es a partir de ustedes lo que la gente quiera hacer, digamos? O sea, ¿es solamente ustedes En tus zapatos o se generó una comunidad a partir de allí? Como podcast, sí, somos nosotras las dos que hablamos, pero digamos, bajo el paraguas de En tus zapatos, siguen las actividades que nosotras realizamos, charlas, reuniones, talleres, encuentros, ¿no? Nosotras creemos en lo positivo, lo que deja el encuentro, el hacer una cena
que haya judíos, musulmanes, cristianos, ateos, agnósticos, que no se vieron nunca o que quizás se cruzaron en algún evento, pero vamos a charlar de qué rica que está la comida y empiezan a salir conversaciones que nos acercan a todos ahí, de que más allá del prejuicio que yo tengo, de lo que escuché que dice mi familia, mi comunidad sobre el otro, de lo que está pasando allá, que nos afecta como diáspora, puedo hablar con esta persona de política nacional, de gustos de música, de che, vamos a tal fiesta, o venite a comer a casa un día, y bueno, otras cuestiones. Digo, mucha gente se siente identificada con la palabra de Barbie, con la palabra de Melo, con la palabra de las dos a veces, o muchas veces se siente interpelada y enojada con lo que decimos. Bueno, es lo que causa poner a dos personas de dos comunidades que les dijeron a veces y en algún lugar que se tienen que llevar mal, en una misma mesa charlando. Y también lo que empezamos a incorporar este último tiempo, que es que también tenemos invitados de ambas comunidades o no, por lo general son personas famosas, muy conocidas, pero que hablamos de cosas que ellos no suelen hablar, que es de su identidad, de las costumbres, les hacemos preguntas también un poco como más, no complejas, pero con un tono de picante en el buen sentido y en el respeto, para ver las cosas que no hablan en los medios en los que ellos trabajan o lo que suelen comunicar. La verdad es que es muy lindo cómo podemos crear cosas, digo, el año pasado hicimos un coffee rave, que está tan de moda esto de juntarse a tomar un café a la tarde y escuchar música en un café palermitano, ¿no? Digo, en el barrio porteño de Buenos Aires. Lo hicimos con todo un grupo de amigos, libaneses, sirios, judíos, musulmanes, no musulmanes, y fue espectacular porque compartimos un momento de alegría y nosotras no nos esperábamos que salga tan bien porque es muy difícil ahora hacer cosas. Sin embargo, la gente te escribe y te dice, che, ¿cuándo es la próxima? Digo, quieren encontrar un lugar en donde podamos volver a convivir. No es que nosotros ahora vinimos y va a empezar a convivir la comunidad árabe / musulmana con la judía. Toda la vida convivimos. El tema es que cuando no se hablan las cosas que nos están pasando, bueno, no avanzamos con esa convivencia. Bueno, pero yo me imagino que hay puntos que son conflictivos y que con esos no deben avanzar. O sea, la guerra de por sí ya es un punto conflictivo. Es muy difícil que opinen quizás lo mismo, o sea, pueden opinar lo mismo quizás en algunas cuestiones como los dirigentes, quizás opinen lo mismo de los dos dirigentes de cada uno de los lados, pero a uno lo están bombardeando desde un lado y el otro lo están bombardeando del otro, entonces se hace medio difícil. Por supuesto que ustedes esto lo soslayan por buscar el bien común, si digo bien, ¿verdad? Y se sientan en la mesa también tantos sunitas como chiitas, digamos, dentro de la comunidad musulmana. Sí, vos te referís a ver, en tus zapatos trae también el juntar a musulmanes y a judíos que intracomunitariamente quizás no hacen actividades juntos. Sí, ortodoxos con conservadores. Tiene un impacto, sí, o quizás de que están más como para un partido o el otro, y en tus zapatos, con esto de nos juntamos entre musulmanes y judíos o con personas, nos juntamos entre personas que piensan distinto, termina juntando a un sunita y un chiita o a un judío de tal institución con tal otra. Pero bueno, lo que pasa intracomunitario ya es otro capítulo, ¿no? Que bueno, lamentablemente siempre, ¿no? Digo, las diásporas importamos lo que está pasando en la región y lo hacemos tan nuestro que después terminamos deteriorando la comunidad. Ok. Hoy en día hay una palabra que se usa mucho que es el hater, que son la gente, los malos de la película, que son los que las insultan, los que mandan mensajes horribles y ese tipo de cosas. ¿Han tenido eso? Amenazas incluso, o cosas por el estilo. ¿Han tenido? ¿Han vivido situaciones así? Extrema, digo. Acá viene el sonido del grillo.
Mira, No, no gente quiero que que, escribe no, no, sin porque es especificar, no, sin no, especificar, por favor, simplemente saber que hay nosotras gente que, hablamos. Lamentablemente sí lo hay. Como en todos lados, a ver, todavía sigue siendo gratuito escribir por las redes y a mí me duele mucho cuando veo los comentarios que le dejan a Barbie por ser judía, por decir que pertenece a la comunidad judía, porque primero y ante todo Barbie es mi amiga. Primero fue una persona que me invitó a un taller de resolución de conflictos. Hoy es mi amiga. Y me duele que le escriban a ellas, que le digan judía de M, o andate vos y tu familia, volvete a Israel, o cosas que no voy a repetir, pero que son aún más dolorosas, y realmente es como que se activó como un permiso de poder insultar a una persona que profesa, que practica el judaísmo por lo que está pasando geopolíticamente, ¿no? Eso lo vimos muchísimo, sobre todo cuando nosotros tenemos temporadas que aparecemos muchísimo en la televisión argentina como también en la internacional. A mí no era tanto, aunque ahora empezaron a resurgir algunas cosas, como vos no sos musulmana, es muy gracioso porque te dicen, ¿por qué hablas como musulmana si vos no sos musulmana, no estás tapada? Y el que te escriben es un musulmán. ¿Viste? Como esa cosa de Occidente que quiere imponer todo el tiempo cómo tiene que vivir un musulmán. O si se tiene que vestir, si no se tiene que vestir, si hay que sacarle el velo a las mujeres. ¿Viste? Como que nosotros somos superiores por ser Occidente, entonces delimitamos cómo tiene que vivir la persona. Y yo hace poco sufrí una amenaza, me cuesta mucho hablarlo, me cuesta mucho decirlo, y gracias a Dios conté con la contención de mis amigos, de mi familia, y es doloroso porque viene de personas que tienen algún tipo de dirigencia y en el que para mí, al fin y al cabo, lo que está molestando es que el podcast es cada vez más conocido, que nos está yendo bien, a la gente le molesta que seamos amigas, a la gente que es hater, ¿no? Y a veces yo pienso, vos, fulano, fulana, que vivís en un lugar de conflicto, ¿te estás preocupando por escuchar el podcast? Bueno, a nosotras nos está yendo bárbaro entonces. Y para mí, hacer diálogo, no digo juntarme con Barbie porque como te digo, es mi amiga, pero digo, todo lo que creamos con Barbie es parte de mi práctica como musulmana. Cuando Dios en el Sagrado Corán, el libro revelado al profeta Muhammad, dice que Dios está con aquellos que cuando caminan por la tierra dicen la palabra salam, paz, a los desconocidos, o algunos lo interpretan como a los que piensan diferente. Entonces yo tomo esa ley coránica, la de la misericordia, la del amor, la del respeto, como parte de mi vida. Y yo incluso sentándome con alguien de mi propia familia voy a tener un montón de diferencias. La verdad que estoy muy feliz, le voy a decir por qué. Aparte que porque me encanta el proyecto, porque ustedes son re simpáticas, porque la verdad que no trabajé nada hoy. Dejo a dos mujeres hablando y ya está. Yo, la verdad que no quiero que se vea esto como una cuestión machista, pero digo la verdad, estoy muy gratificado por escucharlas y por ver que hay gente que a pesar de todo sigue enarbolando esta bandera que algunos no queremos dejar caer, que a veces nos cuesta un poquito más, que a veces nos hace morder un poco más los labios. Yo he escuchado gente, pero muy consustanciada con los movimientos de paz, gente que está muy comprometida, gente que se ha sentado frente a Abu Mazen en Ramala, para intercambiar ideas, proyectos y demás, decir, bueno, bajé los brazos, ya no, sentir que este golpe fue tan contundente que yo creo que, bueno, eh, como dicen, hay una vieja frase que yo siempre acuño que dice que, bueno, que lo difícil lleva un tiempo y lo imposible lleva un poquito más. Aquellos que dicen que esto es imposible, bueno, va a llevar un poquito más de tiempo. Pero lo importante es seguir en la huella, seguir en el camino, eso es lo que yo creo, y ustedes lo están haciendo y lo están haciendo importante. También justamente cuando vos decías, aquellos que quieren bastardear el proyecto, aquellos que quieren insultar, aquellos que quieren amenazar,
porque amenazan desde la impunidad, ¿no? Nadie va a ir a tocarte el timbre y decirte lo que piensa, o ni eso. Eh, Tienen la obligación de ver esto antes, ¿entendés? O sea, tienen la obligación de escuchar el proyecto antes. Y ese es el éxito. Porque lograste que un tipo que aunque piense mal, tuvo que escuchar esto y tuvo que fumarse a dos chicas que hablan de la paz. Y eso es maravilloso. Es una cosa gloriosa. Así que bueno, yo las felicito. Por supuesto que este es un espacio abierto para esto. Yo seguramente seré yo el insultado ahora. Quizás, quizás no. Em, eh, mis preferencias políticas trato de no manifestarlas. Mis elecciones políticas trato de no manifestarlas. Seguramente se me escapan en algunos dichos porque uno es lo que es. Ya soy un señor grande que a veces algunas cosas se nos escapan, pero en esto sí no claudico, aunque pase lo que pase, digo, bueno, yo sigo apostando y sigo creyendo que la paz, como decía Gandhi, no es una meta, sino que la paz es el camino. Y bueno, ahí están ustedes demostrándome que no estoy tan equivocado. ¿Qué les parece? Denle ustedes el cierre que ustedes quieran con el Shalom y el Masalam que más les guste y la paz sea con todos nosotros. Amén, amén. Melody, Bueno, agradecerte por darnos espacio, es de valientes hoy, como siempre dice Barbie, después del 7 de octubre, es de valientes hablar de la paz y creer de que tenemos que seguir haciendo cosas posibles y cercanas para poder convivir, para que encontremos otra opción que no sea esta, la actual, que es la guerra y gente sufriendo de todos lados. Así que yo, con lo que dice mi amiga y mi socia, lo comparto y estoy convencida de que para salir adelante hay que sentarse con el que piensa distinto, primero para aprender muchísimo y segundo y también en primer lugar porque no hay manera de hacer la paz entre los que creemos igual. así es, ya lo dijo Golda Meir, la paz se hace con el enemigo, no con el amigo. Eso es así. Barbie, ¿alguna palabra más? Bueno, también nosotras acá trabajamos mucho con el movimiento de Mujeres Activan por la Paz, nacimos Osot Shalom, y ellas tienen esta frase que es, la paz será o no seremos. Así que Excelente. no hay alternativa, es difícil, parece imposible, pero nosotros estamos convencidas de que nuestra gente de ambos lados quiere vivir de otra manera y por eso seguimos trabajando. Me alegro mucho que así sea. Es así, aquel que no entienda que acá hay que convivir, aquel que no entienda que este es el mundo que nos toca, y aquel que no entienda que este es el lugar donde nos toca convivir, lamentablemente va a pasar de largo, porque sin duda que la convivencia va a preservar. Tardará un poco más, tardará un poco menos, pero la convivencia es lo que va a preservar. Gracias, chicas. Suerte con el proyecto y este es un espacio con el que pueden contar siempre. Chau. Y no me considero Gracias, ningún Marcos, un placer. valiente, no, no soy ningún valiente, no, no me considero, Lo me queda sos, lo sos. es un traje que me queda grande, no me gusta. Gracias, gracias a Bueno, ustedes. Un gracias. beso grande. Chao a todos. Acá tenemos dos realmente esperanzas grandes que están en Buenos Aires y caminan por un camino que nos gusta caminar, que es el camino para la paz, hacia la paz. Allí estaremos siempre. En el aire de Internet, una nueva brisa. Radio Naharía. Voz y voz en castellano. Desde el norte de Israel para el mundo.